A veces, cuando contemplamos imágenes como estas, recogidas en los primeros días del mes de octubre, nos asalta el estupor, pero superado el impacto inicial, nos surgen preguntas como ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ha pasado? Estas cuestiones encuentran fácil respuesta tras la observación del fenómeno y sus resultados, pero el conocimiento de los hechos genera una nueva interrogante. ¿Por qué ha ocurrido? Inmersos en este proceso, reflexionamos y analizadas las causas nos asalta la gran duda. ¿Pudo evitarse? Las respuestas no son ni simples ni únicas, pero sin embargo son esperanzadoras. Los científicos llevan años estudiando estos eventos y han concluido que no pueden evitarse, ya que el origen de estos desastres es una peculiaridad del clima mediterráneo. Sin embargo, sí se podrían minimizar los daños que ocasionan. A la luz de la ciencia es como vamos a conocer los orígenes del problema y sus posibles soluciones. Hemos tomado como base de observación la cuenca del Río Verde, en la provincia de Granada. En los primeros tiempos, en esta zona de Andalucía, abundaba el matorral mediterráneo. Estamos ahora mismo en un lugar donde hay un ejemplo muy llamativo de lo que es el matorral mediterráneo. El matorral mediterráneo no está valorado en todo lo que le corresponde, puesto que en muchas ocasiones este matorral, aunque la ley forestal andaluza, el plan forestal andaluz lo controla, el hombre por tradición tiende a talarlo, a cortarlo para implantar cultivos, sin darse cuenta que este matorral mediterráneo tiene unas cualidades enormes para el tema que nos ocupa en estos momentos, que es el de la desertización, el de la erosión. ¿Qué es lo que ocurre? Que este matorral mediterráneo, con sus raíces, mantiene el suelo, es capaz en sí también de formar suelo, y sobre todo que al ser denso como este que estáis viendo, pues posibilita que cuando llueve, lo poco que llueve en esta región, el agua se quede acumulada en el suelo, es decir, evita la evapotranspiración. Ambas cosas son fundamentales. ¿Qué ocurre? Que cuando este matorral mediterráneo se tala para implantar cultivos, esa característica de mantener el suelo y también de evitar la evapotranspiración desaparece. En el matorral mediterráneo existe una gran diversidad de plantas aromáticas como la salvia, la lavanda, el tomillo o el romero, muy apreciadas por la calidad de sus esencias y que bien gestionadas podrían generar una actividad rentable económicamente y ser la base del desarrollo rural en estos territorios. Sin embargo, la mayor parte de las áreas del matorral mediterráneo han desaparecido y las que existen es porque el hombre no las ha podido utilizar para el cultivo. El cultivo se ha introducido hasta llegar al límite en el que se podía introducir. En este caso, el motivo ha sido los afloramientos rocosos que se ven en superficie y que han impedido pues la utilización del arado. Este matorral, además de contribuir a preservar el poco suelo que existe, contribuye de forma muy efectiva a crear suelo. Aporta materia orgánica, esa materia orgánica empieza a desarrollar el horizonte A y a su vez favorece la alteración del material original, en este caso una caliza, que va a dar lugar a una gran cantidad de arcilla. La implantación de cultivo mal gestionado, mal manejado, incrementa enormemente los procesos erosivos, como puede verse en la ladera de enfrente, en la que tenemos cultivos de almendros, cultivos de cereales y cultivos de olivos, y concretamente entre ambos hay esa zona de barbecho en el que se observa claramente cómo se ha labrado a favor de la pendiente, favoreciendo la creación de esos surcos preferentes por los que va a circular el agua y que van a dar lugar a procesos fuertemente erosivos. Pero una vez puestas en cultivo, estas áreas no dan el rendimiento esperado y pasado un tiempo se abandonan las tareas de labor. Como consecuencia de esta acción, el ecosistema se degrada y se potencia el proceso de desertificación. Al abandonarse, el matorral que vuelve a implantarse allí ya no es el que teníamos antes, no es ese matorral rico, biodiverso, suficientemente denso como para cubrir el suelo, sino que es este matorral que estamos viendo aquí, que iría más hacia un matorral subdesértico. Aquí se ve que la cobertura es mucho menor, que las especies son de menor tamaño, la diversidad por supuesto ha disminuido. Este nuevo matorral es lo único que puede restaurarse en las nuevas condiciones que han acaecido, que es menos suelo por la erosión y sobre todo una fuerte evapotranspiración. Un hecho que favorece el avance del proceso de desertificación y consecuentemente el empobrecimiento del suelo. Esta nueva situación contribuye a que fenómenos naturales como la lluvia
puedan degenerar en siniestros con resultados catastróficos. Estamos en la cabecera de la cuenca del río Verde, una zona que nos puede servir un poco para explicar la necesidad que tenemos de que las cuencas, las cabeceras de las cuencas estén bien reforestadas, estén cubiertas de vegetación para evitar posibles desastres en un futuro. Estos montes han sufrido en los últimos años distintos incendios que han acelerado la erosión de los mismos. En 2007, los pueblos de la comarca padecieron una de las consecuencias de la deforestación. Está claro que lo que necesitamos es una política que lleve a la reforestación de estos territorios. Bien, es verdad que esta en concreto tiene un problema añadido, que son las dolomías tan abundantes en estas estribaciones de la Sierra de la Almijara, pero no hay, es fácil buscar especies que se adapten perfectamente a esta zona y conseguir que haya una cobertura vegetal suficiente, en este caso mezcla entre matorral y pinar, que es autóctono de esta zona. Aquí hay especies importantísimas desde el punto de vista de la conservación, hay muchos endemismos, especies que son exclusivas, quiero decir que hay una variedad para utilizarlas. Si conseguimos reforestar este territorio, si conseguimos que la mayor parte del agua que cae se mantenga en los suelos, tendremos una gran riqueza abajo. Pero sobre todo, cuando llegan esos momentos de grandes precipitaciones, cuando llegan esos momentos de grandes tormentas, no es lo mismo, y se puede observar las zonas que están protegidas y cubiertas el suelo de aquellas que están descarnadas, que no hay ningún tipo de vegetación. El arrastre en este segundo caso sería mayor y tendría como consecuencia que se verían esas consecuencias perfectamente en las zonas basales del territorio. Nos encontramos ante un proceso de erosión hídrica laminar que afecta a la superficie del suelo, un efecto que se amplifica cuando se labra sin atender las características del terreno. Cuando el cultivo se sitúa en zonas de mayor pendiente, la erosión se hace más intensa, más aún si el cultivo ha sido labrado a favor de la pendiente, en lugar de labrar siguiendo las líneas de nivel. En esos surcos de labrado se forman rápidamente surcos de erosión como los que tenemos en el cultivo que hay a nuestras espaldas de almendro y de olivo. Esos surcos pueden avanzar aún más y dar lugar a grandes pérdidas de suelo en forma de cárcavas, que en lugares de máxima pendiente generan desprendimientos masivos del material. Una situación que empobrece aún más el suelo y que puede ocasionar daños de todo tipo. Ante la evidencia de los efectos de la erosión hídrica, cabe la posibilidad de analizar los hechos y reflexionar sobre los mismos. La cuestión es que el perfil que aparece es este que tenemos aquí, finalmente, en el que no existen horizontes diferenciados y el suelo carece de estructura. Consecuencia de esto es que con los eventos de lluvia, el suelo que está suelto, sin posibilidad sin estar unido entre sí, con poca sujeción, acaba siendo arrastrado, provocándose grandes movimientos en masa de material, que es una de las formas más graves de erosión que se pueden producir. La reflexión es si para una producción como la que se genera con este tipo de cultivo, para un olivar que tiene el porte de los que estamos observando aquí, merece la pena haber destruido la vegetación de esa zona y merece la pena haber acabado con el suelo de la misma, y no sería mejor buscar otro tipo de utilización más rentable y ecológicamente más sostenible. A la vista de los estudios científicos realizados, hemos obtenido algunas conclusiones relacionadas con los suelos y la erosión. La recuperación del matorral mediterráneo no solo frenaría los procesos erosivos, sino que abriría la posibilidad de obtener beneficios económicos de muchas de estas especies, algunas endémicas en Andalucía Oriental. Sin olvidar la importancia que tiene el hecho de ajustar los cultivos al tipo de suelo que los soporta. En primer lugar, hay que procurar cubrir el suelo desde el inicio hasta el final, es decir, mantener el matorral en aquellas zonas en las que no es rentable mantener un cultivo determinado y en donde se cultive, hacerlo utilizando buenas prácticas, es decir, labrando, siguiendo las curvas de nivel, o mejor, no labrando y utilizando materiales que lo cubran y que lo protejan sobre la erosión, y eso a nivel de toda la cuenca.
Resumen integral un poco del paisaje de esta cuenca del Río Verde, que es la que estamos y que nos puede servir perfectamente, es que hay una zona alta, que ya hemos visto, donde la acción del hombre ha destruido casi por completo pues las masas vegetales que había, o por lo menos la ha diezmado bastante. Entonces ahí lo que habría que hacer era repoblaciones, restauración de ese territorio, repoblaciones forestales, pero con especies autóctonas, a ser posible, de matorral, que eviten los procesos erosivos. Estas medidas también supondrían una defensa del acuífero del Río Verde, ya que evitarían su salinización. Los científicos aplican todos sus esfuerzos para conocer nuestro mundo, cuidarlo, prevenir los efectos no deseados de ciertos fenómenos y ordenar los conocimientos hacia el bien común.